Antes de empezar, queremos hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que hay algo más, pero no sabes exactamente qué es? Algo como una inquietud interna, esa sensación de que lo que nos enseñaron no explica todo lo que sentimos, lo que soñamos y lo que intuimos. En este primer episodio vamos a hablar de eso, de una corriente antigua, polémica y muy poco entendida. El gnosticismo, una forma distinta de ver la espiritualidad, el conocimiento y el despertar de nuestra conciencia. No venimos a imponer verdades. Venimos a abrir preguntas. Bienvenidos a En Tres Mentes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperamos que estén muy bien y si no, también está bien estar acá de todas formas. Es lunes y queríamos empezar este espacio así, saludándolos, mirándolos aunque sea a través de una pantalla. Porque En Tres Mentes nace de conversaciones reales, de esas que tú y yo, Danilo, tenemos todo el tiempo. Y que decidimos compartirlas, no como respuestas, sino como compañía. Así que si es la primera vez que llegas a este canal, bienvenido. Y si ya nos acompañas desde hace rato, gracias por volver a sentarte con nosotros. Danilo, ¿te das cuenta que ya es lunes otra vez? Sí, y no sé si soy yo, pero los lunes siempre llegan como sin pedir permiso. Tal cual. Como que la semana empieza y la mente ya viene llena de cosas antes de que uno pueda acomodarse. Pensamientos, pendientes, cansancio. A veces uno ni ha salido de la cama y ya está agotado. Por eso está este espacio, porque siempre terminamos teniendo estas conversaciones tú y yo. Y dijimos, ¿y si no las dejamos solo para nosotros? Y si las compartimos, no para enseñar nada, sino para acompañarnos. Para sentarnos un rato, respirar y reflexionar sin apuros. Así que, si estás escuchando esto hoy lunes o mañana, cualquier día o cuando sea, queremos que sepas que este espacio es para ti también. Para cuestionar la mente, para hablar de lo que no siempre se habla. Y para recordar que no estás solo en lo que pensamos y sentimos. Bienvenidos a este lunes. Bienvenidos a esta conversación. Bienvenidos a En Tres Mentes. Hay pensamientos que no vienen del sentir profundo, que no nacen desde el corazón ni desde la intuición, sino desde lugares mucho más densos. Son pensamientos que nacen del miedo, de la comparación constante, de la culpa heredada, de las exigencias que aprendimos sin cuestionarlas. Y nadie nos enseñó a diferenciar entre pensar y sentir, entre una idea automática y una verdad interna. El instinto, a lo que muchos han llamado el sexto sentido, quizás. Crecimos creyendo que todo lo que aparece en la cabeza es real, que si piensas es porque es así, porque algo malo hay en ti. Y esa creencia es una trampa muy peligrosa. Se vuelve una limitante. Porque entonces cualquier pensamiento oscuro, intrusivo o cruel se vuelve identidad, se vuelve un yo soy esto, se adopta el arquetipo como máscara. Es ahí cuando empieza un sufrimiento silencioso, uno que no siempre se ve por fuera, pero que pesa muchísimo por dentro. Esto que estamos hablando hoy no es nuevo, es una mirada antigua, profunda y durante mucho tiempo fue silenciada, porque incomoda al control. Muchas veces desde niña tuve un pensamiento, cuando me quedaba a solas en la oscuridad, como si se creara un nuevo espectador u observador, pero que de alguna forma perturbaba mi paz. A ese tipo de pensamiento intrusivo que por muchos años se volvió mecánico,
un día, al hacerme adulta y más consciente, en este camino se me ocurrió retarlo. Este día comencé a identificar cómo, cuestionando su procedimiento, noté que no era práctico para mí y que lo que decía no tenía fundamentos. Por tanto, no debía ser cierto, y con estas palabras le fui retirando poder. Al día de hoy, con solo meses de práctica, puedo salir de mis cuadros de ansiedad más fácilmente, de mis ataques de pánico nocturno que paralizaban en la cama esperando a ver si llegaba finalmente un monstruo. Algo que mi mente quería ver, pero que igual yo no notaba que ya estaba haciendo algo, invadiendo mi psique. Por esta razón comencé el camino de la búsqueda y el entendimiento de la sombra, mi mayor temor. Como si fuera paranoia o esquizofrenia, me noté respondiendo a una voz que decía: ¿y si las luces se apagan? Solo me quedó decirle: las encenderé de nuevo y las veces que sea necesario. Antes de entrar en todo lo que vamos a hablar hoy, creemos que es importante poner un poquito de contexto. Porque cuando se escucha la palabra gnosticismo, a veces suena lejano, raro o incluso confuso. El gnosticismo es una corriente espiritual muy antigua, que no se basa en creer ciegamente, sino en conocer. La palabra gnosis significa conocimiento interior, no algo que te dicen desde afuera, sino algo que descubres por experiencia propia. Para el gnosticismo, el ser humano no está roto, está dormido. Y gran parte del sufrimiento viene de vivir identificados con la mente, sin cuestionarla. Por eso, habla de símbolos arquetípicos, como los arcontes o el demiurgo, que más que personajes externos, representan dinámicas internas de la mente humana. Y desde ahí vamos a hablar hoy, no desde el miedo, no desde el dogma. En el gnosticismo se habla del demiurgo como un falso creador, no como una figura caricaturesca del mal, sino como una conciencia limitada que se cree que lo sabe todo, pero que está desconectada de la fuente real. No es el mal absoluto, es la ignorancia con poder. Es crear desde la separación, no desde la unidad. Cuando llevas esto a la experiencia humana, el demiurgo se parece muchísimo a la mente cuando se separa del sentir, cuando deja de escuchar al cuerpo y al corazón. Es esa mente que quiere controlarlo todo, anticiparlo todo, definirlo todo. La mente que dicta cómo debería ser, a qué edad deberías haber logrado ciertas cosas, cómo deberías verte, pensar, sentir y amar. Y cuando no cumples con esas expectativas irreales, te castiga con culpa, con ansiedad, con autoataque constante. Eso, en términos de salud mental, se vive como una voz interna que nunca descansa, que nunca se conforma, que siempre pide más. También estas emociones poseen frecuencias vibratorias, las cuales son llamadas de baja densidad. En el espectro de energía existe algo llamado la escala de Hawkins, donde la percibimos en la metafísica como una energía en movimiento. Estas son las emociones que conocemos como la ira, el miedo, la culpa y la vergüenza, que son las más bajas del espectro. Y vivir bajo esa voz agota profundamente, agota emocionalmente, mentalmente y con el tiempo también físicamente, creando el remordimiento de conciencia del cual se alimenta para tu desgaste. Los arcontes no llegan gritando, no se presentan como algo externo y evidente. Llegan de manera silenciosa, casi invisible, se camuflajean. Llegan con familiaridad. Hablan como hablaba alguien importante en tu infancia, o como aprendiste a hablarte a ti mismo cuando te lastimaron. Son maestros del engaño. Son pensamientos automáticos, frases internas que aparecen sin que las invites, normalmente llamadas creencias limitantes en su mayoría. Ideas repetitivas que no cuestionamos, porque siempre estuvieron allí, porque se volvieron parte del paisaje mental. Por eso hacerlo consciente es tan importante, para salir del automático. No es para ti, mejor no intentes, no exageres, no seas débil.
¿Ven cómo esas frases son más dañinas que convenientes? Generan temor. Y sin darte cuenta, empiezas a vivir una vida más pequeña, más limitada de lo que tu alma realmente podría sostener. Esto es importante decirlo. Un pensamiento no es una orden, y mucho menos una verdad absoluta. Discernir se trata realmente de cómo se le presta atención a lo que pensamos y de cómo nos respondemos a nosotros mismos en lo posible con más amabilidad. Hay algo que muchas personas sienten hoy, aunque no siempre sepan cómo ponerlo en palabras. El mundo está pesado, acelerado, agresivo. Un ejemplo de esto sería citar a Quino a través de Mafalda, por ejemplo. Violencia normalizada, miedo constante, comparación permanente, información que abruma y que rara vez calma. Desde la mirada gnóstica, este caos no es casual ni aislado. El demiurgo crea desde la miseria, desde la carencia, desde la desconexión y simbólicamente se alimenta de lo denso. Del miedo, del conflicto, de la culpa, de la sensación de separación, reactivando cada vez el velo del olvido. En la era actual se conoce más propiamente como disociación. De las llamadas bajas vibraciones, que no son algo abstracto, sino estados emocionales sostenidos en el tiempo. Una mente que vive en el miedo es más manipulable. Una persona agotada cuestiona menos de lo que consume, lo que cree y lo que acepta. Una sociedad ansiosa consume más, se compara más y se castiga más. Y una sociedad deprimida se siente impotente, sin fuerza para cambiar nada. Ansiedad constante, estrés crónico, sensación de no llegar nunca, de estar siempre en deuda con la vida. Todo eso drena energía vital. Y una persona drenada vive en modo supervivencia. En este estado la mente no descansa, se hiperactiva. El estado de alerta que genera el cortisol alto no debe permanecer por mucho tiempo, pues descarga el cuerpo físico. Aparecen pensamientos obsesivos, rumiación constante, miedo al futuro y el autoataque. Y cuando el cuerpo ya no puede sostener tanta alerta, aparece la ansiedad. Y muchas veces la depresión, no solo como tristeza, sino como colapso interno. Desde esta mirada, cuidar la salud mental no es egoísmo. Es un acto de resistencia, es dejar de alimentar el caos interno y empezar a recuperar la soberanía. Jung llamaba a ese proceso integración de la sombra. Hay pensamientos que casi nadie se atreve a decir en voz alta, ideas que generan vergüenza solo por existir. Y uno de los errores más grandes es creer que esos pensamientos te definen como persona. Pensar algo no te convierte en eso. Pero callarlo y reprimirlo sí le da más fuerza. Por eso hablar sana. Por eso nombrar libera. Con la compañía adecuada, mientras menos nos sintamos juzgados, más eficazmente se supera el cuadro. Y escuchar a alguien decir, a mí también me pasa, rompe el aislamiento profundo. Cuando hablamos del demiurgo y de los arcontes, es importante aclarar algo. No estamos hablando necesariamente de entidades externas persiguiéndonos, sino de una forma de comprender cómo funciona la mente cuando está desconectada de la conciencia. El gnosticismo no nace para generar miedo, nace para generar discernimiento. Para enseñarnos que no todo lo que gobierna nuestra mente merece obediencia y que no todo lo que parece verdad lo es. Desde esta mirada, el demiurgo representa una mente fragmentada, una mente que se cree el centro de todo, que interpreta la realidad desde el control, el miedo y la separación. Y cuando esas mentes gobiernan sin conciencia, lo que produce es sufrimiento, produce ansiedad constante, culpa excesiva, autoexigencia inhumana y una sensación permanente de no ser suficiente. El síndrome del impostor en su máximo. Ahí es donde la salud mental se ve directamente afectada, porque vivir bajo un falso creador interno es vivir una guerra contigo mismo. Los arcontes entonces no son monstruos externos, sino mentiras internalizadas. Son pensamientos que se repiten tanto que parecen verdad.
Ideas que te dicen que vales menos, que no puedes, que no mereces, que estás roto. Y mientras esas ideas no se cuestionan, gobiernan. Por eso el gnosticismo habla de gnosis, conocimiento interior, no creer, no repetir, sino darse cuenta. Darte cuenta de que un pensamiento no es un hecho, de que una emoción no define quién eres, de que una voz interna estar condicionada. Desde ahí empieza la verdadera lucha, no una lucha violenta, sino una lucha consciente. Luchar contra los arcontes no es pelear con la mente, es dejar de identificarte con ella, reconocer los arquetipos. Es observar el pensamiento sin obedecerlo automáticamente. Es preguntarte, ¿eso es verdad? ¿Eso nace del miedo o del amor? ¿Esto me expande o me encoge? Cuando haces eso, el demiurgo pierde poder. Porque el demiurgo se alimenta de inconsciencia, no de presencia. Y desde la salud mental eso es clave, porque muchas veces no necesitamos eliminar pensamientos, necesitamos dejar de creerlos. La ansiedad se sostiene cuando creemos cada escenario que la mente fabrica. La depresión se profundiza cuando creemos que esos pensamientos somos nosotros. Pero cuando aparece la conciencia, aparece una distancia sana. Y en esa distancia empieza la libertad. Este episodio no fue para darte respuestas cerradas. Fue para darte una herramienta, discernimiento. Para que empieces a notar qué pensamientos te cuidan. Y cuáles te dominan. No estás acá para poder obedecer una mente que vive en miedo. Estás acá para habitarte con más conciencia. Y sí, hoy es lunes. Y la mente está ruidosa. Recuerda esto, no todo pensamiento es tuyo. Estamos acá cada lunes. Como compañía. No como cátedra. Nos vemos en un próximo episodio de En Tres Mentes.